Bien, vamos a encomendarnos al Señor y empezamos nuestra exposición. Bendito Dios del cielo, Padre de gloria, Padre santo, poderoso, te pedimos, por favor, por esta mañana que nos regalas, bendícenos y ayúdanos. Danos conocimiento de ti, danos luz de tu palabra, háblanos, ilumínanos, y permítenos, Dios del cielo, contemplar algo más de tu gloria, algo más de tu majestad. Hoy, Señor, vamos a aprender un poco más acerca de la oración. Nos encomendamos en tus manos pidiéndote, Señor, que por favor podamos ser edificados acerca de este tema, instruidos, y que la vida cristiana de esta iglesia, Señor, crezca al ser mejores oradores. No con el deseo de orar más bonito, sino con el deseo, Señor, de tener una mejor comunión contigo. Te pedimos, por favor, Padre, bendice esta enseñanza, que no sea un mero discurso, que no sean solo palabras, sino que haya transformación de vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que hablaremos hoy es el tema importantísimo de la oración. Acompáñenme a Mateo capítulo 6. Acompáñenme en sus Biblias a Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Vamos a empezar a hablar acerca de la oración, y nuestro catecismo va a utilizar el Padre Nuestro como el modelo de oración. Vamos hoy a solo contemplar, estudiar lo que es la oración. Desde el próximo domingo ya empezamos a hablar del Padre Nuestro parte por parte. ¿Recuerdan cuando estudiamos los 10 mandamientos? Hicimos el ejercicio de memorizarlo. Vamos a empezar a estudiar el Padre Nuestro, ejercicio de memorizarlo. Les propongo, por costumbre, lo hagamos con Reina Valera del 60. Usamos la SBT, donde habla de pan cotidiano. Yo me lo memoricé, fue con el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Entonces ya saben, tarea cada domingo. Vamos a tratar de repasar el Padre Nuestro, a memorizarlo. Listo, empecemos abordando la pregunta 105. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? Sencillo. La oración es un ofrecimiento de nuestros deseos a Dios mediante la ayuda del Espíritu Santo por cosas que sean conformes a su voluntad en el nombre de Cristo, creyendo junto misericordias. Qué preciosa definición. Si tuvieras solamente que dar algo muy sencillito para niños, como se lo enseño de hecho a mi niña, la oración, en primer lugar, en esencia, es comunión con Dios. La palabra comunión relacionada con comunicación. Cuando nos comunicamos con alguien, estamos teniendo comunión con esa persona. Sencillo, la oración es comunicación con Dios, hablar con Dios. ¿Qué es exactamente lo que debemos hablar? Bueno, el resto de la definición decía eso. Pero amados, ya haciendo una aplicación, aunque estamos en la parte de teología de nuestra pregunta, orar es hablar con Dios. Sencillo. Yo creo que eso, si de pronto nuestro cristianismo todavía está en primeros pasos, nos ayuda. No piensa, ay, orar. Cuando a mí alguien me dice, yo no sé orar, yo pienso, pero ¿qué pensarán? Porque ahí están hablando conmigo, o sea que sí saben hablar. Tal vez es porque pensamos que orar es, oh excelentísimo, de que desde la eternidad en tu plan soberano, conforme al decreto del designio del que hace todas las cosas,
No, pues claro, si eso es orar, no todo el mundo va a saber. Pero si orar es hablar con Dios, que eso es lo que es, todos sabemos orar. Entonces, amados, no digan, no sé orar. Yo sé que cuando me han dicho eso, más bien es porque lo pido que lo hagan públicamente y ahí sí, bueno, de pronto un poquitico de intimidad y todo, bien. Pero orar es hablar con Dios. Vamos al Salmo 62. En el catecismo lo ponía como derramar. Miren la respuesta del catecismo. La oración es un ofrecimiento de nuestros deseos a Dios, como un derramamiento. Miren lo que dice el Salmo 62:8. Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro amparo. Miren, derramar delante de Él. Eso es la oración. Delante de nuestro Dios derramamos nuestro corazón. ¿Qué más podemos decir de la oración? Otra vez, ya de ahí en adelante de nuestra definición, vuelvo a poner la definición, digamos que de ahí en adelante ya es dándole más precisión, que el Espíritu Santo, que la voluntad en el nombre de Cristo, creyendo y todo lo demás. Pero otra vez, no perdamos de vista que es hablar con Dios, hablar con Dios. Bien, vamos a ver entonces los siguientes elementos. Número 2, el Espíritu es nuestro intercesor en la oración. Acompáñenme a Romanos 8:26. Romanos capítulo 8, verso 26. Dice, y asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este texto es importante para entender lo que estamos argumentando, que el Espíritu Santo es nuestro intercesor en la oración. La idea del texto, por cierto, todo el contexto, viene hablando primero de los gemidos de la creación, que la creación gime a una esperando la redención de los hijos. Luego habla del gemido de nosotros, que gemimos esperando recibir el nuevo cuerpo. Y luego viene el gemido del Espíritu Santo intercediendo por nosotros, dice con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir eso, amados? ¿Qué quiere decir eso de gemidos indecibles? Bueno, que clama. La idea del gemido es que clama por nosotros. Y lo de indecible es para referirse a que es algo que no se puede decir con palabras, que no se puede describir. El Espíritu Santo morando en nosotros sabe qué es lo que nosotros necesitamos y Él presenta nuestras oraciones bien redactadas, por decirle así, al Padre. Amados, esto es precioso. Miren, decíamos que era hablar con Dios, pero hablar ya es fácil. Pero nuestro Padre nos ha dado su Espíritu y el Espíritu nos ayuda a hablar bien. Nosotros hay veces estamos ahí, no sabemos exactamente qué palabras decir o estamos pidiendo algo y es como si el Espíritu Santo dijera, mira, eso es lo que Él quiere. Ni Él entiende, eso es lo que Él necesita, eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él verdaderamente está clamando. Tenemos al Espíritu como nuestro intercesor en oración. Sigamos. 3. La oración debe ser conforme a la voluntad de Dios. Para cada enunciado vamos a ver un versículo. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Vayan en sus Biblias rápidamente. Dice la palabra del Señor. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermano, estamos en la parte de teología, no es de la aplicación, pero me es inevitable que por cada enunciado hacer aplicaciones. Miren que nos habla de la oración debe ser hecha conforme a la voluntad de Dios. Aquí tenemos que hacer una precisión. En teología, nosotros discutimos de la voluntad secreta de Dios
y la voluntad revelada de Dios. La voluntad secreta de Dios es lo que Él ha planeado, lo que nadie puede saber. La voluntad revelada es la que tenemos en la Escritura. Entonces, cuando nos dice que oremos conforme a la voluntad de Dios, ¿qué voluntad creen ustedes que se está refiriendo? ¿A la secreta o a la revelada? A la revelada. No a la secreta, porque ¿cómo vamos a orar? Ahí como tratando de adivinar lo que el Señor ha designado. No, pues eso sería imposible. Eso se arruina totalmente la oración. No, tengo que pedir tratando de imaginarme qué es lo que el Señor ha decretado para que ahí sí se me dé. No, eso no tiene ningún sentido. Es conforme a lo que el Señor nos ha revelado. Entonces, en ese sentido, yo no le voy a pedir al Señor que me ayude a robar. Yo no le voy a pedir al Señor que, por favor, aquella muchacha incrédula ponga los ojos en mí, porque eso es contrario a su voluntad. Clamar conforme a su voluntad lo que Él ha revelado. Las oraciones deben ser conforme a lo que Él nos ha revelado. Sigamos. Número 4. La oración es en el nombre de Cristo. Juan 16:23 dice: y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. O sea que una garantía para recibir todo lo que pedimos en oración es hacerlo en el nombre de Cristo. Vale la pena otra vez hacer la aplicación que el nombre de Cristo no se refiere a la frase en el nombre de Cristo. No es que siempre que oramos tenemos que decir: todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, amén. O te lo pido en el nombre de Jesús, amén. O en el nombre, bueno, lo que sea. No. Normalmente las oraciones las hacemos así. Yo normalmente oro así. Pero lo importante no es la mención de la frase, sino hacerlo con la mediación de Cristo, los méritos de Cristo, en la autoridad de Cristo. Eso es como si un gobernante, el hijo de un gobernante habla con nosotros y nos dice: ve y dile a mi papá que te preste todo el ejército que yo te lo voy a prestar. El hijo, él es el dueño del ejército. Dice: ve, dile a mi papá. Entonces uno llegaría donde el comandante y uno no tendría que decir: en el nombre de tu hijo dame el ejército. No. Uno que diría: ay, mira que hablé con tu hijo y me dijo que me prestaras todo tu ejército. Todo lo que él me dio, yo lo puedo pedir. No por mis méritos, no por la frase, sino porque es de Él, en la autoridad de Él, yo pido. Así es, en el nombre de Cristo es en la autoridad de Cristo. Porque Cristo intercede también, por los méritos de Cristo Jesús. Si quieren utilizar siempre la frase, no es problema, repito. El problema es creer que por la mención de la frase: ay, aquella cosa no se me dio porque ahora que me acuerdo yo no dije en el nombre de Cristo. No, eso no es a lo que se refiere. Quinto, la respuesta también nos decía, espere que la respuesta lo da como muy breve, tal vez pasa por alto. Miren, ayuda del Espíritu Santo por cosas que sean conforme a su voluntad en el nombre de Cristo, creyendo. Esa partecita es la que estamos analizando ahora, es decir, que la oración se debe orar con fe. Y yo les coloqué ahí el amén, porque hermanos, vamos a ver eso cuando incluso analicemos el Padre Nuestro o ahorita en la siguiente pregunta, pero amén al final de una oración es precisamente la expresión de confianza en Dios. Amén no es ya terminó la oración. Amén, saben ustedes, traduciría como de cierto. Cuando el Señor de hecho dice: de cierto os digo, puede ser traducido amén, amén. Es así será, esto es. Piensen que cuando ustedes dicen amén, ustedes están así será. Es una expresión de confianza. Se nos pasa por alto, pero el amén refleja esa confianza. Pero otra vez,
Oré con fe porque dije amén. No, el amén se supone que así como él en el nombre de Cristo refleja que lo hago en la autoridad de Cristo, el amén debe reflejar la confianza con la que oro. Vamos a Mateo 21:22. Dice así la escritura: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Vamos construyendo poco a poco. No hemos terminado, pero vamos construyendo. Se nos ha dicho que debemos orar para que lo recibamos conforme a la voluntad revelada de Dios, que debemos hacerlo en el nombre de Cristo y que debemos hacerlo con fe. Mi amado hermano, esos tres elementos son importantes para, si estamos orando y clamando algo, poderlo recibir. Ya vamos ahorita a unas cosas en la aplicación, pero sigamos con un par de puntos más. Respecto a la definición de la oración, debe haber confesión de pecados. Hasta este punto nos hemos concentrado en la parte de pedir, ¿no? Pero ahora estamos en la parte de pedir ya no lo material, sino el perdón de pecados. Confesión de pecados. Vamos a esos versículos. Quisiera que un varón me ayudara con 1 de Juan 1:9 y una dama con el Salmo 32:5 y 6. Un varón con 1 de Juan 1:9 y una dama con el Salmo 32:5. Muy bien. Noten, confesión de pecados para poder recibir efectivamente el perdón de pecados. ¿Y qué es confesar pecados? Decirle: Señor, te pido por todo lo que hice malo. Señor, si he fallado, te pido perdón. No, confesar es decir lo mismo. Recuerden, homologueo es la palabra. Homologar, que lo que dices sea tal cual lo que hiciste. Señor, perdóname porque mira que hice esto, tu espíritu me redarguyó, en ese momento sabía que no lo debía hacer, lo hice, me sentí mal, tuve la oportunidad de retroceder, vi la salida y ahí dices tal cual lo que hiciste. Eso es un verdadero arrepentimiento, una verdadera confesión. Y la dama que va a leer el Salmo 32, 5 y 6. Dejémoslo un momentico ahí, ya leemos el versículo 6. Noten, declara el pecado, no lo encubre, confiesa todo y respuesta: el Señor perdona. Siga el 6, hermana. Noten cómo el versículo 6, me interesa la primera parte. Por esto orará. Porque se le confiesan los pecados al Señor y Él perdona, por esto orará. Si el Señor no perdonara pecados, pues ¿para qué le oramos? Pero como perdona pecados, como todo aquel que no lo encubre y lo dice, el Señor perdona, entonces por eso vale la pena orar. ¿Amén? Y otro elemento importante de la oración: debe haber gratitud. Debe haber gratitud. Filipenses 4:6, alguno de ustedes tal vez lo sepa de memoria. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras, ojo, peticiones. Ahí está lo de la oración. Delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Hay muchos textos que pude citar para la oración. Orar sin cesar. Da gracias por todo. Para relacionar la oración con la gratitud. Pero este versículo precisamente el que está en el catecismo y me parece muy importante porque noten cómo habla de acciones de gracia en un momento en el que se está afanado. O sea, siempre hay motivos para agradecer en la oración. Eso es lo importante de este texto. Porque pudiéramos pensar: no, sí, pastor, entiendo, debo dar gracias cuando me pasan cosas buenas. No, pero es que aquí hay un afán. Aquí hay una situación turbulenta. Todavía deberíamos dar gracias. ¿Por qué? Sencillo, de una generalidad. Porque nunca estaremos tan mal como lo merecemos o como podríamos estar. O sea, siempre, por más difícil que está la situación, todavía pudiera ser peor. Y eso es motivo para agradecer. Por más calamitoso, por mucho dolor,
por mucho que estemos anegados, siempre la situación se puede poner peor. Eso es un motivo para dar gracias. Eso es un motivo para dar gracias porque no está peor. Por supuesto, el cuidado del Señor, muchos motivos para dar gracias siempre en medio de la oración. Bien, vamos a la parte de la E, de la experiencia. Sencilla. Repasemos todo y oremos así. Amados, vale la pena que tomen luego estos apuntes, ya saben que yo las comparto, vuelvan a leer, vuelvan a reflexionar y salgamos de la oración trivial, repetitiva, con buen contenido, ¿no? Una oración que tiene todo esto, conforme a la voluntad del Señor, pidiéndole al Señor por en el nombre de Cristo, con fe, clamando por perdón de pecados, dándole gracias al Señor. Y por cierto, se me estaba pasando algo en la de la confesión de pecados, que tomamos el ejemplo del Salmo 19, cuando David dice, líbrame aún de los que me son ocultos. O sea, está la confesión, está la minucia, el decir tal cual, que todavía si uno no encuentra algo, uno dice, Señor, pero yo sé que hay otras cosas. A ver, hermanos, pasa el día, llegó la noche, y pues tú te pones a examinar tu día y tú dices, bueno, no hubo un pecado que confesar, en el sentido de que no hubo algo notorio, grande. Si de pronto te detienes más, recuerdas, no, por ahí algún pecadito chiquito, tal vez no escandaloso, pero bueno, te acuerdas, pero dices, oh, todo un día imposible, ni que fuera Jesús. Entonces, líbrame aún de los que me son ocultos. O sea, está la necesidad de que el Señor nos limpie, que reconocemos que hay pecados que pudiéramos estar aprobando. Cosas que ni siquiera sabemos que son malas, porque no conocemos bien la palabra del Señor, y por eso líbrame de los que me son ocultos. Entre más estamos cerca de Dios, de la santidad del Señor, más vemos nuestros pecados, por tanto más vamos a reconocer nuestra maldad. Miren el caso de Pedro, muy ilustrativo lo que pasa con Pedro. Ahí está pescando, está Jesús ahí, normal, está tranquilo. Jesús le dice, tira la red. Él, no, Señor, mira, toda la noche no hemos pescado nada, que la tires, está bien, en tu palabra echaré la red. La tiró, qué montón de peces, y entendió que Jesús era santo. O sea, eso le hizo entender delante de quién estaba. ¿Y qué le dice? Apártate de mí, pecador. O sea, contemplar la santidad del Señor le hizo decir a él, apártate de mí porque soy muy malo. No la contemplaba antes del milagro, por eso estaba tranquilo. La contempló, apártate, porque soy hombre pecador. Bien, mi hermana. Vamos a elevar una oración al Señor, alabándolo porque nos escucha. Miren que nos vamos a la esencia. Dios habla con nosotros, o más bien, Dios nos escucha cuando hablamos con Él. Santo Padre, gracias por dignarte a poner oídos a estas criaturas. Gracias, Señor del cielo, porque has dispuesto de un medio espiritual para acercarnos a ti y poderte clamar. Bueno eres, Señor, alabamos tu grandioso nombre. Te rogamos, Padre, que por favor podamos aprovechar más de estas conversaciones contigo y disfrutar comunión contigo. En el nombre de Jesús lo clamamos. Amén. Vamos a nuestra segunda y última pregunta. Muy bien, hermana, hágala. ¿Sí? Un orden en la oración. Vamos a analizar esta pregunta y si lo olvido me lo recuerda. Si debemos tener un orden al orar. Dice, ¿qué regla ha dado Dios para que tengamos dirección en la oración? Toda la palabra de Dios es útil para dirigirnos en la oración, pero la regla especial, subrayen especial, de dirección es aquella oración que Cristo enseñó a sus discípulos,
comúnmente llamada el Padre Nuestro. Tengo que hacer una aclaración pequeñita antes de. Si tienen el catecismo en sus manos, yo hice aquí una corrección que cuando lo edité la pasé. Dice comúnmente llamada la oración del Señor. En la redacción del catecismo es llamada la oración del Señor. Pero es porque en inglés, el catecismo fue redactado originalmente en inglés, es Lord's Prayer. Y eso traduce literalmente oración del Señor. Pero en español, en castellano, es Padre Nuestro. Así le llamamos. Simplemente como lo llamamos, ¿no? Padre Nuestro. Y por escritura es Padre Nuestro pegado, como lo ven ahí. Puede ser Padre separado, Padre Nuestro, pero le pregunté a la RAE, por cierto, le pregunté a ChatGPT y me dijo que era separado, que pegado era un error. Yo dije, no me suena. RAE, la RAE me dijo, no, va pegado. ChatGPT se equivoca. Milas ahí. Sigamos, esa solamente por aclararlo en la traducción. La oración del Señor o el Padre Nuestro en nuestro español. Ok, vamos ahora sí en materia. Entonces el Padre Nuestro es la oración especial. Punto 2. El Padre Nuestro es un modelo. No es para repetir. Es un modelo. Hay incluso iglesias reformadas que lo tienen como parte del culto, siempre repiten el Padre Nuestro. No, el Padre Nuestro es un modelo. Eso quiere decir que tiene unas pautas que las vamos a analizar, repito, ahorita un poquitico, luego una a una, que nos instruyen cómo orar mejor, cómo hablar mejor. Recuerden, oración es hablar con Dios, pero para hablar mejor, para hablar con más sustancia, con mejor comunión, Dios nos dejó el Padre Nuestro. Pero sencillamente una evidencia de que es un modelo, Juan 17, no vamos a ir allá. Pero Juan 17 es la famosa oración sumo sacerdotal. Y si de pronto sus Biblias tienen las letricas en rojo de las palabras de Jesús, ustedes notan que apenas, si no recuerdo mal, como el versículo 1 al 3 es Juan. Y ya luego toda la oración del Señor que va como hasta el versículo 25, si no me acuerdo mal. O sea que estamos hablando de 20 versículos de oración. El Padre Nuestro, vamos a analizarlo mejor porque estoy diciendo de la memoria. Tenemos la Biblia en la mano. Juan 17. No, mentira, yo dije que los primeros 3 versículos, la primera línea. Estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo, y ahí va la oración, todo el capítulo, hasta el versículo 26. O sea que son 26 versículos de oración. El Padre Nuestro solamente son 7 versículos de oración. O sea que este está más largo. Aquí ora por los suyos, aquí ora por su gloria, aquí ora por unidad, aquí ora porque los guarde, ora por tantas cosas. No dijo Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etcétera. No, es un modelo. Bien, ahora ese modelo, y hermana Flor, la pregunta de pronto aquí la empiezo a responder, tiene una estructura que nos ayuda a enriquecer la oración. Si fuera, hermana, una regla, entonces sí diríamos que siempre debemos orar igual. Pero no, es un modelo, una estructura que nos ayuda a que la oración no sea, por lo menos, como nos suele suceder, solo pidiendo. Te pido por el trabajo, te pido por la platica, te pido por la salud, te pido por mi mamá, te pido por eso y ya. O sea, eso apenas, ya lo vamos a ver, es uno de los elementos de la oración, el pedir por algo. La oración debe tener más cosas para hablar mejor con Dios, para que nos puedan ser concedidas más cosas, para disfrutar más, para crecer, etcétera. Ya vamos a otras aplicaciones. Bien, ¿esa estructura cuál es? Vamos a Mateo 6. Tengan en sus Biblias abierto Mateo 6, desde el 9, donde está el Padre Nuestro. Mateo 6, verso 9. Entonces, ¿cuál es la estructura? Primero tiene un prefacio. ¿Cuál es el prefacio? Versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así. Aquí vienen. Padre nuestro que estás en los cielos. Ese es el prefacio de la oración.
¿Qué es lo que hay ahí? Como lo tengo en la diapositiva, un reconocimiento. Él es el Padre. Él es el que da. Él no es simplemente el Señor. Él es el Padre, cercano. O sea que puedo esperar recibir. Él es mi Padre. Él es nuestro Padre. O sea que también nos está implicando las oraciones congregacionales. No dijo Padre mío, Padre nuestro. Es el reconocimiento de que Él está en los cielos, está exaltado, yo estoy en la tierra. Por tanto me acerco con reverencia, con confianza porque es mi Padre, pero con reverencia porque está en los cielos, yo estoy en la tierra. Que declaro, que no te acepto un no por respuesta. Esos más bien oran es, Padre nuestro que estás en la tierra y yo que estoy en los cielos. Ese es el modelo que ellos leyeron en su Biblia. No, cual no acepto un no como respuesta, cual declaro es si quieres. Con reverencia. Es el reconocimiento, Él está en los cielos, yo soy el bajo, Él es el altísimo. Muy bien, ese sería lo primero. Entonces noten que en nuestras oraciones entonces debe haber un reconocimiento de Dios. ¿Qué tal si, no sé, si de pronto tienes un programa de oración, quitas, o no quitas, tus listas de petición y agregas más bien, ahí encimita atributos de Dios. Adorar a Dios por santidad, por su justicia, por su amor, por su misericordia. De pronto te lees por ahí un libro de teología y aprendiste un poquitico más, por su aceidad, por su autocentricidad y adoras al Señor, reconoces al Señor. Lo siguiente son peticiones que las podemos categorizar en 3 y 3. Son 6 peticiones en total las del Padre Nuestro. Las primeras 3 son referentes a Dios, las siguientes 3 son referentes a nosotros. Vamos a analizar las referentes a Dios. ¿Cuál es la primera? Santificado sea tu nombre. Esa es una petición. Me perdí la oportunidad, les hubiese hecho el ejercicio, pero muchas veces se piensa que la primera oración es venga tu reino. No, la primera petición es santificado sea tu nombre. Está pidiendo que que el nombre de Dios sea santo. Que el mundo pueda ver la santidad del Señor, que yo lo pueda tratar de manera santa, que mi vida refleje la santidad del Señor, que su gloria, su santidad sea vislumbrada, sea afirmada, santificado sea tu nombre. La siguiente, dígamelo duro, para invitarlos a participar un poquito. ¿Pregunta? Perdón. Dale. Es una petición, es una petición. Cuando vayamos a las siguientes, a las exposiciones de cada uno, pues vemos más a qué se refiere, pero por adelantarte ya, hermano. Pedimos en santificado sea tu nombre, que yo pueda tratar el nombre de Dios santo, que el nombre de Dios sea reconocido santo, y eso tiene mucho que ver, mi propia vida, mi iglesia, en mi hogar, en el mundo, que el nombre de Dios sea tratado santo. ¿Sí? ¿Respondí? Bien, mi hermano. La siguiente petición. ¿Duró? Venga tu reino, muy bien. Es una petición referente a Dios. Clamamos por la segunda venida. Miren que hay peticiones ancladas a la segunda venida de Cristo. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que clamaste por la venida del Señor? Y que no era que estabas enfermo, que no era que no tenías para el arriendo. No. ¿Cuándo fue la última vez que clamaste la venida del Señor? Tercera. ¿Cuál es la tercera petición? Que se haga la voluntad del Señor. Así tan perfecta como se hace en el cielo, así en la tierra.
¿Cuándo fue la última vez que dejaste de pedirle al Señor que hiciera tu voluntad? Dame esto, dame aquello, dame lo otro. Y pediste que tú hagas su voluntad. Perfectamente. Como en el cielo, así también en la tierra. Esas son 3 peticiones, entonces noten, referentes a Dios. Las siguientes 3 son referentes a mí, a nuestras necesidades. Ya pasamos de lo vertical a lo horizontal. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Reina Valera del 60. Pasamos a nuestras necesidades. Hermanos, y miren, eso lo ampliaremos luego después, pero miren qué precioso. O sea, pasamos de Señor, tu gloria, tu majestad, tu reino, tu voluntad, el pan nuestro. El Señor quiere que pidamos por el pan nuestro. Que no solo pidamos por el pan, pero que pidamos por el pan. Es importante clamar por las necesidades. La quinta, el perdón de pecados, lo vimos ahorita en la definición. Perdónanos como también perdonamos a nuestros deudores, o sea que hay un deber hacia el prójimo. Luego lo analizamos. Sexta petición, última. Y no nos metas en tentación. O sea que nos anticipamos. No solamente clamamos al Señor cuando estamos en el problema, sino que clamamos para que no nos meta en problemas. No nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Entonces, peticiones 6, 3 y 3, y finalmente una conclusión que tiene 2 partes, una doxología y una declaración de fe. ¿Cuál es la doxología? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria todos los siglos. Miren esa exaltación del Señor. O sea que Dios espera que otra vez adoremos su majestad. Hay algunas Biblias que no incluyen esta parte, algunas versiones del texto crítico. Cuando estudiamos ese tema lo vimos. Qué pesar que se pierden esta doxología. Al Padre Nuestro les llegó hasta líbranos de todo mal. Ahí les quedó el Padre Nuestro, ni siquiera amén. Ahí les quedó mocho. No. Originalmente tenía esta parte, tuyo es el poder, el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. O sea, yo le estoy clamando a alguien que tiene el control. Yo puedo descansar. Eso me lleva a la declaración de fe. Amén. Ese amén es importante. Conocí alguna vez un hermano que no le gustaba decir el amén al final de las oraciones. Y yo le preguntaba, ¿y por qué no lo dices? Decía, no, qué mal motivo. Me dijo, para provocarlos, para que se queden con el rostro inclinado ahí. Yo decía, no, eso está muy mal. En una oración pública, en una iglesia, ¿qué le pasaba a este hombre? Está loco. El amén no es para, ya terminamos, levanten los rostros. No, confiamos que así será. De verdad el Señor lo va a hacer. Confío en Él porque suyo es el poder y la gloria. Sí. Santiago 1:13 nos dice que Dios no tienta ni puede ser tentado. Y Dios nos enseñó a orar que seamos librados de tentación. Esperemos. Esperemos que lleguemos allá para no extenderme. Pero por responderte rapidito, mira que dice, líbranos del maligno. Pedimos al Señor que no nos meta en tentación porque finalmente es el que tiene el control de todas las cosas, del maligno. Pero el que nos tienta es el maligno. Entonces, Señor, líbrame de él que me va a tentar. Pero luego lo analizamos más porque incluso hay temas de palabras, comparándolo con Lucas y demás. Dice Dulce que caemos en tentación cuando apartamos los ojos del Señor. Y el mejor ejemplo es Pedro, cuando va caminando sobre el agua. Pedro le quita los ojos al Señor, mira todos los problemas que tiene afuera y se hunde. Entonces, no nos metas en tentación. De una manera práctica, recogiendo la idea que está diciendo Dulce, sería mantenernos en el Señor, mantenernos en Él. Pero repito, luego la detallamos más. Ya íbamos a las aplicaciones. Vamos a algunas aplicaciones. Número 1, hermanos, no estuvo aquí tal cual,
descrito, pero entendiendo que el Señor nos da un modelo para orar, yo quise traer esta aplicación. Practica orar las escrituras. ¿Qué quiero decir con orar las escrituras? Bueno, a la luz de lo que estamos viendo, pues que el Padre Nuestro me sirve de guía. Leo el Padre Nuestro y oro siguiendo. Señor, tú que estás en los cielos, Padre, que tu nombre sea santo en mi vida. Te pido que por favor vengas por segunda vez. Quisiera estar en los cielos. Señor, que tu voluntad se haga en los cielos como en la tierra. Mira que ando en pecado. Mira que mi iglesia anda en pecado. Mira que mi hogar anda en pecado. Que hagamos tu voluntad. Señor, danos el pan. Me quedé sin trabajito. Ayúdame, por favor. Perdóname, Señor, mis pecados. Yo he tratado de perdonar a mis hermanos. Ten misericordia de mí. Por favor, líbrame del mal, no me metas en tentación, soy muy débil, Señor, estoy teniendo tentaciones aquí y allá. Guárdame, por favor, Señor, tú eres el que tienes el control en esta vida. Amén. Eso fue el Padre Nuestro, no recitando las palabras tal cual, pero siguiendo el modelo. Pero hay otra manera, esto se aconseja mucho, y es, leo un salmo, el Salmo 1. Bienaventurado el varón que medita en la ley de Jehová. Y yo pienso, yo nunca le he orado al Señor porque me ayude a meditar en su ley. Señor, quiero ser bienaventurado. Quiero que me ayudes a meditar más en tu palabra. Quiero ser como este árbol que está plantado junto a corrientes, que da su fruto a su tiempo. Señor, creo que no estoy dando fruto, creo que ando con una vida muy planita. Que mi hoja no caiga, Señor, que yo pueda mantenerme. Nunca hemos orado así, pero leemos el Salmo 1 y el Salmo 1 enriquece nuestra oración. O leemos por allá Colosenses cuando Pablo está orando por la iglesia de Colosas y dice que seáis llenos de toda sabiduría y de entendimiento espiritual. Señor, yo nunca he orado por entendimiento y sabiduría espiritual. O de pronto estás leyendo la historia de Pedro, la que nos hacía mención Dulce, caminando sobre el agua, leíste eso y Señor, que yo pueda ver más en ti, que no esté viendo tanto los problemas. O sea, tu oración se enriquece con la lectura de la palabra. Orar las escrituras. Vas versículo a versículo tomando ideas y eso enriquece la oración. Pero entonces eso me lleva a hacer una precisión. Nuestras oraciones deben ser más ricas en contenido. Eso que estoy diciendo ayuda a esto, pero yo no quiero que con esto se me entienda como una especie de ser el mejor orador y ya. Hermanos, por si al caso, el Padre Nuestro, todo lo que hemos hablado ahora no es simplemente porque, o no es simplemente no es para que si tú dices esas cosas, Dios te da todo. O porque si tú no dices todas esas cosas, tú eres un pecador. No, hermanos, es por hablar mejor con el Señor. Imagínense que siempre que yo me encuentro con ustedes, solo les diga, ¿qué más, mi hermano? ¿Cómo estás? Ah, qué bien, estaré orando por ti. ¿Qué más, mi hermano? ¿Cómo estás? Ah, qué bien, estaré orando por ti. Y ustedes me cuentan problemas, ustedes me hablan, me hacen un chiste, me preguntan por mi vida. Y yo siempre, ¿qué más, mi hermano? Muy bien, estaré orando por ti. Entonces dicen, no, qué pereza hablar con Jeffrey. No me deleito en él. Mientras que cuando oramos, cuando hablamos con alguien más ampliamente, disfrutamos, ¿no? Sentimos más cercano. Tal vez sientes al Señor lejano, no disfrutas de Él porque tus oraciones son, pido, conforme a tu voluntad, amén. Ya. No hay una verdadera comunión, comunicación con Dios. Allá apunta todo eso, hermano, a mejorar en nuestra comunión con Dios, no a manipular a Dios, no a que somos los santos porque si oramos más tiempo, no, a mejorar la comunión con Dios. No podemos amar a lo que no conocemos. Esa es la importancia de conocer las Escrituras, conocer a Dios para orar mejor. Bien, mi hermano. Finalmente, a la luz de todo esto, pues debemos aprender a orar. Piensa en eso. Todo eso que hemos hablado, ¿qué enseñanza nos deja? Que tenemos que aprender a orar. El Señor enseñó a orar. Miren que los discípulos no le preguntaron al Señor, enséñanos a caminar sobre el agua. Enséñanos a hacer milagros, enséñanos a predicar. Enséñanos a orar. Judíos que sabían
que tenían oración en la mañana por ley, oración a las 3 de la tarde por ley. Señor, enséñanos a orar. Es que mi amado hermano, debemos aprender a orar. Es hablar, sí, es sencillo, pero hay que aprender a orar. Vamos a terminar orando. Pues en esta oración, bueno, aunque ahorita lo hice de ejemplo, pero vamos a orar guiándonos del Padre Nuestro. Bien. Padre nuestro, Señor del cielo, eres tú el Altísimo, nosotros somos el polvo de la tierra, pero eres nuestro Padre. Y con confianza queremos clamarte, Señor, que por favor tu nombre pueda ser santificado más y más en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra nación. Te pedimos, Dios, que podamos hacer tu voluntad más. Cada domingo se nos predica, ahora se nos está enseñando lo que debemos hacer en la oración, que podamos orar mejor, Señor. Te pedimos también, Padre, la venida de tu reino. Te pedimos para que prontamente puedas venir, Señor. Quieras estar ya en medio de nosotros, en los nuevos cielos, en la nueva tierra. Te clamamos, Padre, para que el pan nuestro nos los des hoy a nuestras necesidades. Que provea, Señor, para todo aquello que nos hace falta. Eres tú el proveedor. No es nuestro trabajo ni nuestro esfuerzo el proveedor. Eres tú, Dios. Provéenos, por favor, a nuestros hermanos que están en necesidad. Provéeles abundantemente. Te pedimos, Padre, que perdones nuestros pecados. Que tengas compasión de nosotros. Que nos libres de los pecados que nos son ocultos, y que no nos metas en tentación, sino que nos libres de todo mal. Clamamos esto, Señor, confiando en que tú eres el que estás en el trono, tuyo es el poder, tuyo es el imperio, tuya es la gloria, la majestad, por todos los siglos. Amén.